Gloria a Dios. Y nosotros vamos a abrir, mis hermanos, las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. En el Salmo 15. Gloria sea al Señor. Salmo 15. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Dice su palabra que su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y eso habla, ¿verdad?, de aquel adorador que le busca. Y somos adoradores, mis hermanos. Usted adora al Señor. Adórenlo aquí, adórenlo en su casa, ¿verdad? Adórenlo en todos lados. Gloria sea al Señor. Él vive. Él vive y reina para siempre. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Vamos, mis hermanos, al Salmo capítulo 15. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. Amén. Gloria a Dios. Yo todavía no he dicho amén. ¿Ah? Gloria a Dios, lo estoy buscando. Así, amén. Gloria a Dios. Salmo 15, lo vamos a leer todos juntos, mis hermanos, y mientras lo vamos leyendo, medite, ¿verdad?, en la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun curando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria sea al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y darle gracias a Dios que nos tiene aquí. Amén, de pie, para adorar y glorificar su nombre. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos honra, te damos gloria, mi Dios, te damos alabanza. Te pedimos, Dios mío, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Pedimos, Dios mío, que seas tú, mi Dios, cambiando nuestra mente, Señor, transformándonos, tocando, Señor, nuestro entero ser, nuestro íntimo ser, para que seamos, mi Dios, cambiados, moldeados. Aquellos hombres, Señor, y mujeres que quieres que seamos, siervos tuyos, vasos de honra, Señor, instrumentos en tus manos. Que dejemos, mi Dios, lo antiguo en el pasado, aquel viejo hombre, aquella vieja mujer, Señor, que eran rebeldes, mi Dios, ante ti, que eso se vaya, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos, Dios mío, porque solamente tú lo puedes hacer, que nos transformes y nos cambies a través de tu palabra, ese alimento para nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, que necesitamos, Señor, más que aquel pan físico, Dios mío. Te pedimos, bendice a la iglesia, al pueblo, Señor, y te damos libertad, Espíritu Santo, para que tú obres, para que tú toques y trates con el corazón y la mente, Señor, y nos atraigas a ti, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria sea al Señor. De antemano, ¿verdad? Les pido una disculpa porque estoy un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Si me escucha toser, ¿verdad? Pues lea su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Y el tema de esta tarde, mis hermanos, es el anhelo de estar con Dios, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, el anhelo de estar con Dios. Y la verdadera pregunta sería, ¿tienes anhelo de estar con Dios? Gloria sea al Señor. ¿Tenemos anhelo de estar con Dios? Amén. Amén. Todos queremos estar con Dios. Amén. Y parte de nuestra vida, ¿verdad?, que nosotros vivimos ya ahora, cuando Cristo entró, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿verdad?, y arregló todo lo que Él tenía que arreglar, y aún Él sigue obrando. Sabemos que hay un deseo de estar delante de la presencia del Señor. De una manera que nosotros mostramos es viniendo a la casa del Señor. Amén. Usted viene, ¿verdad?, porque quiere estar, ¿verdad?, adorando al Señor, y esta es una casa, ¿verdad?, de oración, de adoración al Señor. Entonces queremos, ¿verdad?, y anhelamos estar con Dios. Gloria sea su nombre. Y para cuantos creemos, ¿verdad?, existe ese deseo, ¿verdad? Cuando nosotros que creemos en el Señor, está ese deseo, ese anhelo de estar con Dios. Siempre está esa expectativa de que cuando uno ora, Dios le va a responder a uno.
esa expectativa de que Dios, ¿verdad?, va a hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos va, ¿verdad?, a transformar como Él quiere. Gloria sea su nombre. Interesantemente, mis hermanos, al mismo tiempo que nosotros queremos, ¿verdad?, estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, y adorarle, está como un cierto tipo de preocupación, ¿verdad?, un tipo de temor de que al llegar yo a la presencia del Señor sea rechazado por el Señor. ¿Cuánto nos ha pasado? Amén. ¿O soy el único? No, ¿verdad? Nos ha pasado, mis hermanos. Un temor, ¿verdad? Una preocupación, pero ¿qué tal si el Señor no me acepta? ¿Qué tal si el Señor, ¿verdad?, no ve por mí o, ¿verdad?, me rechaza completamente? Gloria sea su nombre. Y un terror, mis hermanos, aún mayor de que cuando muramos, ¿verdad?, el Señor nos diga, ¿verdad?, apártate de mí, yo no te conozco. Ese es un terror real, ¿verdad?, que existe, ¿verdad?, dentro de nuestra mente y que sentimos verdaderamente. Pero ese temor, mis hermanos, es causado por la comprensión de que Dios mismo nos da, ¿verdad?, a entender de que adoramos a un Dios santo. Amén. Nosotros adoramos a un Dios, ¿verdad?, que ha establecido una ley, ¿verdad?, a un Dios de justicia, a un Dios de equidad. Amén. A un Dios que verdaderamente cuando, ¿verdad?, la maldad abunda, Él trae juicio cuando no se quiere, ¿verdad?, el hombre volver, ¿verdad?, a la ley del Señor. Y eso verdaderamente, mis hermanos, lo entendemos, porque el Espíritu Santo nos los hace entender. Dice el necio en su corazón, dice la palabra, no hay Dios. Y se extravían, hacen lo que ellos quieren, mis hermanos. Pero nosotros hay un temor, ¿verdad? Y ese temor viene de Dios mismo, ¿verdad? Y es obrado a través del Espíritu Santo que trata con nosotros, trata con nuestra mente, ¿verdad? Nuestro subconsciente. Él está, mis hermanos, llamándonos siempre, ¿verdad?, al arrepentimiento. Nos está, ¿verdad?, llamando a que nos rindamos a los pies de Cristo y que dejemos esas cosas, ¿verdad?, antiguas, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, y vivamos ahora en esa vida con Cristo. Y la palabra del Señor, mis hermanos, indica claramente lo que experimentamos como seres caídos de la gracia de Dios. Porque éramos, ¿verdad?, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No estábamos, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios cuando nacimos, ¿verdad?, para así decirlo. Sino que todos nosotros venimos y pasamos al arrepentimiento. Entonces, cada uno de nosotros que experimentamos, ¿verdad?, esa regeneración del Espíritu Santo, somos, ¿verdad?, seres cambiados por el Señor. A través del Espíritu Santo, Él está tratando con nosotros en cada etapa que vamos pasando en este caminar con Cristo. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para moldearnos y transformarnos, ¿verdad? Entonces también, mis hermanos, también nos hace ver el Espíritu Santo la realidad del pecado, que todavía, ¿verdad?, tiene un tipo de influencia en nosotros, pero nos da poder para no estar bajo ese poder del pecado. Amén. Tenemos poder de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23, para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Romanos 3:23, para la honra y gloria del Señor, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. La gloria de Dios, mis hermanos, es algo que nosotros no podemos describir. Cuando ustedes, ¿verdad?, experimentan en oración buscando la presencia de Dios, usted experimenta, ¿verdad?, parte de la gloria de Dios. Pero es la gloria de Dios. Pero no, ¿verdad?, en su manera, ¿verdad?, y en su modo más intenso. ¿Verdad? Experimentamos la presencia de Dios y es gloriosa la presencia de Dios. Usted sabe lo que pasa y acontece cuando la gloria de Dios, ¿verdad?, se manifiesta en medio del pueblo. Amén. Amén. Hay sanidad, hay liberación, hay exhortación, hay corrección también. Pero esa corrección no es para destruir. Esa corrección es para redarguir, ¿verdad?, para quebrantar y volver a hacer. Eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Pero cuando Él lo hace es glorioso. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces dice, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener verdaderamente una comprensión bíblica de lo que es el pecado. Porque, ¿cómo se define el pecado? Y nosotros, mis hermanos, recordemos
que cada uno de nosotros pueda hacer que tenga un concepto propio del pecado. Puede ser que algunos de verdad de nosotros aquí en la congregación piensen que el pecado solamente es lo que se hace sexualmente y hasta ahí. Otros, ¿verdad?, puedan pensar que el pecado más grande es estar chismeando por ahí. Otros, ¿verdad?, puedan decir que el pecado más grande es estar comiendo carne de puerco. Ya pecamos todos entonces, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero hay personas, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene un concepto acerca del pecado. Y todos nosotros, es nuestra responsabilidad de leer las Escrituras, de escudriñar la palabra del Señor, para que esos conceptos que a veces nosotros tenemos, que a veces no están fundamentados en la palabra del Señor, sino en cosas que hemos escuchado, ¿verdad?, que no son palabra. Es nuestra responsabilidad saber qué es el pecado. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. El pecado, mis hermanos, es una omisión contraria a la ley, y específicamente la ley de Dios. Es cometer una falta o ser negligente a la ley. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros saber qué es una falta, también es necesario, ¿verdad?, saber cuál es la ley. Amén. Porque si yo, ¿verdad?, me paso uno de estos señales, ¿verdad?, de stop, ¿verdad?, de parar, pero yo no sabía, ¿verdad?, que tenía que parar ahí. Entonces tengo que conocer, ¿verdad?, la ley para saber que yo me tengo que detener ahí. Y cuáles, ¿verdad?, son entonces las multas que me van a llegar si es que me sigo pasando los altos. Amén. No, ninguno de nosotros se ha pasado un alto, gloria sea al Señor. Amén. Cristo vive. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que saber qué es la ley. Tenemos que saber, mis hermanos, qué es el pecado, ¿verdad? Y cómo reconocemos y detectamos qué es el pecado, pues a través de la palabra del Señor. Y en hebreo, mis hermanos, es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de pecado, en sí no tiene una definición, ¿verdad?, un concepto teórico definido, o algo que sea como un absoluto. Esto es pecado, ¿verdad? Solamente eso es pecado, y si te sales de ahí, ¿verdad?, no estás pecado. No es algo que es solamente, ¿verdad?, un absoluto, sino que se encuentra en diversos términos, y eso se toma de las vidas, ¿verdad?, y las relaciones que experimentaban, ¿verdad?, el pueblo del Señor. Porque Dios trató con el pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Y para que el pueblo de Israel supiera qué es el pecado, Dios primeramente tuvo a través de Moisés que traer ¿qué? La ley. Amén. Entonces claramente, mis hermanos, usted en el Antiguo Testamento va a encontrar palabras como tropiezo, falta, iniquidad, rebelión, injusticia, maldad y malicia. Diferentes, ¿verdad?, aspectos del pecado, diferentes maneras en las cuales la persona peca. Y así, mis hermanos, es una acción y una decisión voluntaria, predeterminada, de estar e ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y se habla de pecado, mis hermanos, cuando se es concerniente a Dios. Usted no va a encontrar la palabra pecado en el mundo. En el mundo es una infracción, ¿verdad? Esas faltas que cometemos es una infracción, y un montón de palabras, ¿verdad?, que se usan para diferentes cosas que hace la gente, ¿verdad? Abuso doméstico, usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, en el mundo no se encuentra pecado, pero cuando se habla de pecado, mis hermanos, es faltando a la ley de Dios, que es y va por mucho más arriba que las leyes que tenemos terrenalmente. Porque la ley de Dios, mis hermanos, toca hasta el, ¿verdad?, ser íntimo de nosotros. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, a aquellos hombres que lo estaban escuchando en una ocasión, Él dijo: si ustedes codician a la mujer de su prójimo, solamente con pensarlo, ya pecaron. Entonces la ley de Dios, mis hermanos, es mucho más alta y elevada que la que tenemos aquí en la tierra. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. Porque si no fuera por Dios, mis hermanos, y su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Adoramos a un Dios santo, amén, y un Dios misericordioso. Alabado sea su nombre. También, mis hermanos, el pecado no solamente involucra las cosas que hacemos mal, ¿verdad?, en nuestras actividades cotidianas e interacciones que tenemos con cada uno de nosotros. No solamente es ahí, sino también en cuanto al servicio a Dios. Usted sabía que el pueblo del Señor también mezclaba, involucraba otro tipo de adoración a otros dioses paganos con la adoración de Dios, a Jehová, el único Dios verdadero. Ellos lo hacían, y vamos ahí a Ezequiel,
8, 1 al 12. Gloria sea al Señor. Ezequiel 8, 1 al 12. Cristo vive. Dice la palabra del Señor: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las huedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Joazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Estas cosas a veces pasan también, mis hermanos, dentro del corazón del creyente. Por fuera, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios te bendiga, ¿verdad? Cristo te ama. Pero por dentro, mis hermanos, están maquinando cosas malas. Están pensando en contra de su prójimo, de su propia familia. No piensan bien de ellos, no ven por el futuro de ellos mismos. El Señor, mis hermanos, es fiel a su palabra. Pero Él quiere, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad?, le busquemos, ¿verdad?, desde nuestro interior, ¿verdad?, desde en oración, mis hermanos. Usted ahí métase con el Señor y búsquele. Pero el pecado, mis hermanos, también se manifiesta espiritual desde dentro. Las cosas que a veces hacemos, ¿verdad?, o terminamos haciendo, es de lo que primeramente comenzó desde dentro. Pero el Señor nos está llamando, amén. Y el Señor está ahí, mis hermanos, ¿verdad?, para hacer el cambio en nosotros. Y como Él nos dice en Apocalipsis, Él toca la puerta. Él no viene y la tira, mis hermanos. Él es paciente. Él tiene misericordia, pero está tocando la puerta. Es de nosotros tomar esa decisión, si le vamos a dar paso para que Él entre. Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Gloria sea su nombre. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca del pecado, usa la palabra pecado para indicar una fuerza interna de ciertos deseos e impulsos que se manifiestan a través de los miembros corporales, ¿verdad?
Porque el pecado empieza a obrar desde dentro. Muchas personas piensan, no, la carne, ¿verdad? Y cúbrete y haz esto y lo otro. El apóstol Pablo también decía, ¿verdad? Que él se azotaba su cuerpo. Se azotaba su carne para someterla. Pero él mismo, mis hermanos, concluye con que todas esas cosas que a veces uno hace, ¿verdad? Exteriormente, no tienen nada que ver, ¿verdad? Con el cambio interior que solamente Dios puede hacer. Amén. Gracias al Señor. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, usa, ¿verdad?, ciertas palabras para indicar esto, lo que empieza desde dentro, esos impulsos, deseos, ¿verdad?, malos, que se quieren, ¿verdad?, manifestar a través de nuestro cuerpo, ¿verdad?, lo cual también le llaman la carne. Y vamos ahí a Romanos 3:9, gracias al Señor. Cristo vive. Romanos 3:9 dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Bajo pecado. Todos nosotros, mis hermanos, no importa de qué denominación sea, no importa, ¿verdad?, de qué religión sea, ¿verdad?, antes de que Cristo llegara a usted, todos estábamos bajo pecado. Todos. Y el Señor nos manda, ¿verdad?, al arrepentimiento. Ahora vamos ahí mismo en Romanos, pero al capítulo 7, versículo 7. Gloria sea su nombre. Romanos 7:7 dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, claramente, mis hermanos, como seres humanos necesitamos algo que nos indique, algo que nos diga, ¿verdad?, en qué estamos. En este caso, la palabra del Señor es la norma, ¿verdad?, absoluta y total para el creyente, para que nos podamos regir y caminar y conducir en los caminos del Señor. Amén. Si usted se deja guiar mucho por lo que se dice, ¿no?, por lo que las personas piensan que es pecado, usted se va a confundir. Usted puede hacer que vaya a comenzar un tipo de vida que verdaderamente usted no sienta una llenura de Dios. Porque cuando uno obedece a Dios, mis hermanos, dice su palabra que Él se agrada. Cuando uno le obedece a Él. Y Él trae bendición. Amén. Él trae bendición, mis hermanos, y recompensa a aquel que le sirve, amén, que le agrada. Pero esa obediencia, mis hermanos, no es un sometimiento como a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Que puede hacer que el Señor tenga una cadena aquí en nuestro cuello, ¿verdad?, para estarnos rigiendo. No, mis hermanos. Cuando le damos al Señor, ¿verdad?, el señorío de nuestra vida es para que caminemos libres. Porque lo que esclaviza es el pecado. Lo que esclaviza, mis hermanos, son aquellas cosas malas, ¿verdad?, que a veces nos quieren atar, ¿verdad? Puede ser una raíz de amargura, una raíz de odio, una raíz de celo y de envidia, ¿verdad?, por personas, ¿verdad?, que vemos por qué tienen mejor cosas que yo. Eso no es, mis hermanos. Cuando estamos libres en el Señor, cuando dejamos que Él, ¿verdad?, tome ese control de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro entero ser, es para estar en libertad y ser agradecidos con Él de lo que Él nos da y esperar en Él cuando haya necesidad y recibir de Él cuando sea el tiempo indicado, ¿verdad?, y recibir esa bendición que Él tiene para nosotros. Pero Él quiere comenzar, mis hermanos, desde dentro. Gloria sea al Señor. Amén. Cristo vive. ¿Verdad? Los discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión, ¿verdad?, cuando Jesús les pregunta, ¿verdad?, ¿y ustedes también se quieren ir? Ahí nos acordamos de esa situación, ¿verdad?, cuando le inventó a los 5,000 y luego vinieron para apoderarse de Él, pero Cristo los confronta de que ellos no habían creído en Él en sí, sino, ¿verdad?, que habían solamente saciado sus vientres. No verdaderamente habían creído que Él es el Mesías enviado. Y cuando Jesús los confronta ya se fueron, ¿verdad? Muchos de ellos se apartaron de Él. Y sus discípulos también, ¿verdad? Palabra dura es esta que les dijiste. Y Jesús ahí les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de nosotros, así como los discípulos, tiene que ser, no, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú
tienes palabras de vida eterna. Y las palabras de Dios, mis hermanos, son espíritu y son vida. Amén. Llegan hasta el fondo, mis hermanos, llegan hasta adentro de nuestro ser para cambiarnos, para redarguirnos, y el Espíritu Santo la usa, mis hermanos, para encaminarnos y guiarnos a toda la verdad. Esa es la obra de Dios. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Romanos 6, 12 al 14 dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y la gracia, mis hermanos, es una bendición. Amén. La gracia de Dios, es verdad que Dios lo pone bonito a usted, ¿verdad? Lo pone agradable a los demás. Eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Cristo vive. Amén. No importa qué tanto tengamos, no importa si no tenemos nada, la gracia de Dios es una bendición. Gloria al Señor. Y la gracia de Dios es la que abre puertas. La gracia de Dios, ¿verdad?, es para bendecir. Gloria sea su nombre. Amén. Pero aquí nos indica, mis hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué vamos a meternos en cosas que yo sé que me van a impulsar, me van a mover a querer hacer ciertas cosas? Puede ser, ¿verdad?, que alguien que esté padeciendo, ¿verdad?, con una adicción al alcohol, que diga, no, pues voy a caminar, ¿verdad?, por el pasillo ahí en la tienda donde está la cerveza, donde está el licor, todo eso. Si uno quiere, ¿verdad?, apartarse de todo eso, uno le pide fuerzas al Señor. Pero uno tiene que empezar también, en el nombre del Señor, a tomar acciones de no caer en lo mismo, o de no, ¿verdad?, querer ser influenciados más en esas cosas. Si alguien tiene un problema, ¿verdad?, de que se la pasa mucho tiempo en el teléfono, hermano, no se lleva el teléfono en el baño. Gracias al Señor. Cristo vive. Déjelo ahí en el mueble, ¿verdad? Y vaya y haga lo que tenga que hacer, pero no se lleve el teléfono. Cristo vive. Y lo digo, mis hermanos, porque eso, ¿verdad?, le pasa a mucha gente, le pasa a muchas personas. Y eso es algo que el Señor también, mis hermanos, ¿verdad?, quiere arreglar en nosotros. ¿Cristo vive? Amén. También, mis hermanos, ponga una alarma, ¿verdad?, o algo que apague el teléfono después de las 10. Cristo vive. Porque eso a veces roba, mis hermanos, muchas bendiciones que el Señor quiere darnos a nosotros como sus hijos. ¿Verdad? La palabra del Señor nos dice claramente: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si a usted lo ha llamado el Señor, busque las cosas del Señor, porque fácilmente es para nosotros, ¿verdad?, decir, no, pues yo no voy a hacer esto. Muy bien, no lo voy a hacer y no lo hago, ¿verdad? Me mantengo fiel a mi palabra. Pero lo que pasa es que no hacemos las cosas que el Señor quiere que hagamos. Nos conformamos con decir, no, pues yo no lo voy a hacer y ahí lo voy a dejar. Pero no estoy orando, no estoy leyendo la palabra del Señor, no estoy, ¿verdad?, en comunión con Dios cantando coritos. En mi mente no hay ningún pensamiento bueno, sino un pensamiento siempre de desánimo, siempre, ¿verdad?, de ver las cosas de una manera, ¿verdad?, que no van a tener solución, o veo todo gris. La palabra del Señor nos instruye en todas estas cosas, mis hermanos. Nos dice que nuestra mente tiene que habitar pensamientos buenos, que pensemos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo amable, todo lo de buen nombre, que eso esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que oremos, que busquemos la presencia del Señor. Usted escuchó a mi hermana Raquel cuando estaba aquí, ¿verdad?, antes de orar por las peticiones. Ella leyó un pasaje de la palabra del Señor que decía hacer rogativas. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No nos conformemos con no hacer el mal, sino conformémonos, ¿verdad?, y queramos más de no hacer el mal y querer hacer el bien. Amén. La palabra del Señor claramente nos dice aquí, ¿verdad?, versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Romanos 6:13. Gloria sea al Señor. Si cerró su Biblia, ¿verdad? Ahí está otra vez el pasaje. Pero el Señor nos instruye, mis hermanos, a no pecar, pero nos instruye también a buscarle. Amén. Tiene doble mandamiento ahí. No pecar, pero buscarle, a empezar a hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Que yo no solamente me mantenga ahí, ¿verdad?, en un rincón, no voy a hacer nada malo. Y ahí me quede, ¿verdad? Estoy bien delante del Señor. El Señor nos ha mandado, mis hermanos, a buscarle. Nos ha mandado también, ¿verdad? Si yo sé de un hermano que está pasando una necesidad, tengo que ir. Amén. Tengo que hacerlo porque el Señor me está mandando a hacerlo. Amén. Amén. No se conforme con no hacer, ¿verdad?, el pecado. Confórmese y quiera más de no hacer el pecado, pero buscar la presencia del Señor también. Gloria sea al Señor. Romanos 2:23. Gloria sea al Señor. Y estamos en Romanos mucho, mis hermanos, ¿verdad? Porque la carta de Romanos es una carta muy interesante, ¿verdad?, del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que habla mucho acerca de la fe y de la salvación sin obras. Amén. Entonces, cuando está hablando del pecado, ¿verdad?, está haciendo verdaderamente una conciencia, ¿verdad?, y estableciendo la verdad que el pecado en la vida del hombre. Pero nos está diciendo que busquemos la gracia de Dios y que aceptemos la gracia de Dios. Mucha gente, mis hermanos, está en un tipo de culpa espiritual, pensando que el Señor no los ha perdonado. Siempre, ¿verdad?, cuando uno ora, dice: Señor, perdóname de todos mis pecados. Eso no lo encontramos, mis hermanos, en la palabra del Señor. ¿Qué era lo que predicaba, verdad, Juan el Bautista? ¿Qué es lo que predicaba? Arrepentimiento. Amén. Y en Cristo ya somos perdonados, mis hermanos. Lo que tiene que haber es arrepentimiento con sus frutos que le siguen. Amén. Gloria sea al Señor. Romanos 2:23 dice la palabra del Señor: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una infracción, mis hermanos, es un pie de tropiezo. Cuando nosotros estamos predicando de algo que creemos, ¿verdad?, y lo predicamos, ¿verdad?, una y otra vez, y lo respaldamos, ¿verdad?, con nuestra boca, pero no lo respaldamos con nuestros hechos, eso dice otra cosa. Amén. Y, ¿verdad?, y olvídese de lo que diga la gente. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cristo vive? Amén. Y esas cosas, mis hermanos, reconocemos, no las podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos las fuerzas del Señor. Pero todo viene, mis hermanos, y la raíz es: ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi deseo de estar con Dios? ¿Verdaderamente estoy diciendo que tengo deseo de estar con Dios y verdaderamente no lo estoy buscando en oración? ¿Qué está pasando? El Señor quiere, mis hermanos, que no solamente con nuestra boca digamos: Señor, yo te anhelo, sino que empecemos a hacer, mis hermanos, ¿verdad?, esos frutos de arrepentimiento. Verdaderamente vengamos delante de la presencia del Señor con ese corazón contrito, humillado delante de Él. Porque eso es lo que Dios busca, mis hermanos, para que usted verdaderamente reciba bendición de Dios. Porque muchas veces la gente, ¿verdad?, o los creyentes, ¿verdad?, decimos: no, sí, el Señor me está bendiciendo, pero dentro de mí, ¿verdad?, es otra cosa. Es como si estuviera muerto por dentro, no recibiendo vida de Dios. Entonces es verdaderamente reconocer: Señor, yo te necesito a ti. Que ese deseo de yo estar delante de tu presencia, ¿verdad?, verdaderamente sea cuando, ¿verdad?, esté en oración, cuando comience a hacer, ¿verdad?, todas estas cosas que Él me manda a hacer. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Y reconocemos, mis hermanos, también la rebelión que nosotros vemos en el mundo, en la sociedad. El mundo se rebela en contra de la palabra del Señor. Usted ha visto predicadores
van afuera a predicar la palabra del Señor y el mundo, ¿verdad?, los ataca. Hasta reciben violencia física en unas ocasiones. Yo me acuerdo de un testimonio de un hermano que nos daba clase, ¿verdad?, cuando estábamos en el instituto bíblico. Pero ese hermano decía, yo me llevaba a mis hijos conmigo a predicar la palabra del Señor. Y cuando estábamos predicando la palabra del Señor, siempre había unas personas que les aventaban limones. El cristiano, el verdadero cristiano, mis hermanos, que predicamos la palabra del Señor, vamos a veces y en muchas ocasiones a padecer. Pero no por causa de nosotros, sino por causa de lo que estamos predicando. Dios mismo dijo, ¿verdad?, el que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero no por cualquier cosa, mis hermanos, sino que el Señor nos llama siempre, ¿verdad?, a hacer el bien. Y no podemos hacer el bien absoluto si no lo tenemos a Él, creador de la vida. Amén. Creador del cielo y de la tierra. A veces mucha gente piensa, ¿verdad?, que el Señor ya no se preocupa por su creación, que Dios ha abandonado a su creación, y eso es lo que son los deístas. Si creen en una deidad, en un ser supremo, pero no piensan que se preocupa de la creación, que la dejó a su suerte. Yo no creo que sea así, mis hermanos, porque yo en el momento de mi aflicción, yo clamo al Señor y Él me responde. Amén. Yo creo en el Señor, y la verdad, mis hermanos, es que nosotros no le hemos buscado. Esa es la verdad. No es que Dios ha dejado de ser, Dios es. Aunque nosotros perezcamos y fallemos, ¿verdad?, y cesemos de estar en esta tierra, o nuestra existencia deje de ser, Dios sigue siendo Dios. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado del Señor. Somos nosotros que decimos, quiero bendición, pero no hago nada para recibir la bendición. No le clamo, no le busco, no le pido como Él me dice, y no recibo nada. Y por fuera, sí, Dios me bendijo, y verdaderamente no hay nada. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que nosotros entendamos, sí, la verdad de lo que es el pecado y la maldad. Está ahí, mis hermanos, a la puerta. Nos afecta, ¿verdad?, sea directa o indirectamente, pero el Señor está ahí también. Amén. Amén. Para darnos poder, para darnos vida, para nosotros poder hacer aquellas cosas que Él desea que nosotros hagamos. Amén. Amén. Y usted tiene que creerle a la palabra del Señor. Y su palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Amén. La palabra del Señor es fiel, mis hermanos, en sí misma. Amén. Porque viene de Dios, es inspirada por Dios. Si nosotros queremos ver su gloria, comencemos, mis hermanos, a verdaderamente arrepentirnos y comenzar a hacer las cosas que Él nos manda hacer, que es primeramente buscarle. Amén. Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos por primera vez, ¿verdad?, que estaban pescando, Él primeramente los llamó para que estuvieran con Él. Amén. Entonces nosotros no pensemos que podemos hacer grandes cosas fuera de Cristo. Hemos sido llamados primeramente a estar con Él. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle que ese anhelo sea verdadero de estar con Él. Amén. Gloria sea su nombre. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Tu palabra es clara, Señor. El pecado está ahí, Señor, y se manifiesta de una y miles maneras, amado Dios. Pero tú, Señor, siendo el Todopoderoso, único Dios verdadero al cual adoramos y bendecimos, Dios mío, tú nos das vida, Señor, y nos das poder. Nos das una manera en la cual, Señor, podemos vencer esa armadura espiritual. Tú nos has dado esa espada que es tu palabra, Señor, para poder defender, Señor, nuestra alma, Señor, en tu nombre, con tu poder y para tu gloria, Señor. Dios mío, te pido, Señor, trae ánimo, Señor, en medio del pueblo, en medio de la iglesia, Señor. Que te busquemos, Señor, en nuestras casas, amado Dios, en un lugar especial e íntimo. Te busquemos, Señor, y empecemos y comencemos a pedir, Señor, un avivamiento, amado Dios, donde tú vas a, Señor, a sanar,
Tú vas a libertar, Señor, a muchos que necesitan libertad y liberación, amado Dios. De espíritus malignos, Señor, de enfermedades raras y a veces terminales, amado Dios. Cosas que tú quieres hacer, pero tú dices en tu palabra: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces, Señor, tú bendecirás, Señor, y prosperarás, Señor, la tierra, el fruto, Señor, la obra de nuestras manos, amado, nuestra vida espiritual. Te pido, Dios mío, que haya un quebrantamiento, Señor, en tu iglesia, en tu casa, mi Dios. Te pedimos, amado, que trates con cada uno de nosotros y que pongas ese deseo de buscarte, Señor. Que en el momento difícil, mi Dios, cuando sintamos que queremos pecar, tú nos des el poder y las fuerzas para declarar bendición y no maldición. Te pedimos, Dios mío, guárdanos. Guárdanos, amado Dios. Yo sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús te pedimos. Si alguien necesita la oración, mis hermanos, el altar está abierto. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, si alguien siente que le falta, ¿verdad?, de la presencia de Dios, pase aquí enfrente. El Señor está en este lugar. Padre amado, te pedimos, toca a aquellos, mi Dios, que esta palabra, Señor, ha ministrado. Dios mío, que tu palabra, amado Dios, crezca. Que tu palabra siga transformando y cambiando, Señor. Que no seamos sordos, Señor. Que no hagamos caso omiso a lo que tú nos estás llamando, mi Dios. Porque tú vienes pronto, amado. Y en lo que tú nos das la vida, tú quieres que la vivamos con gozo y con alegría. No, mi Dios, en una monotonía. No, Señor, en una rutina, amado Dios. No en algo, mi Dios, que nos esté comiendo por dentro, Señor, y destruyendo. Te pedimos, Dios mío, en tu nombre, vida, Señor, espiritual, vida, amado Dios, declaramos en tu nombre, amado, para todos y cada aquellos, Señor, que se sienten desanimados, decaídos, Señor, que ven las cosas que no tienen solución, que ven su vida, Señor, como algo que no hay salida, mi Dios, a las diferentes situaciones que enfrentaron, Señor, lo que enfrentamos también, amado. Te pedimos, Dios mío, fuerza. Te pedimos ánimo, Señor, en el nombre de Jesús, porque solamente tú lo puedes hacer, mi Dios. Solamente tú lo puedes hacer. Dios mío, te creemos. Creemos a tu palabra, Señor. Tú vives y reinas para siempre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria sea al Señor. Llévese esta palabra, mis hermanos. Medite en el Señor, ¿verdad? Ore en su casa, ore con su pareja, ¿verdad? Los que tienen pareja. Si no, ¿verdad? Ore con amigos, ¿verdad? También cristianos, ¿verdad? Ore con otros creyentes también, ¿verdad? Sigamos orando y pidiendo por la iglesia. Pasamos, ¿verdad?, en momentos difíciles. La iglesia a través de la historia ha pasado por momentos trágicos, difíciles, ¿verdad?, inimaginables, pero el Señor ha sido fiel. Amén. El Señor es bueno. Amén. Cristo vive.